En busca de mantener el invicto y sumar de a tres, el Tottenham visita London Stadium para un nuevo derby londinense ante el West Ham. Acá estamos en una nueva previa, una muy especial, un nuevo derby londinense, el segundo ya de esta temporada. Tuvimos el Chelsea más temprano hace un par de semanas, un partido importantísimo para el Tottenham. No solo es un derby, sino que empieza a construir un buen momento en estos primeros partidos de temporada, con lo que podríamos decir que son casi cuatro victorias, con lo que vale ese empate en Stamford Bridge. Y ya empieza también la seguidilla de partidos que nos tendrá por estas 3 semanas con dos partidos en cada una. Es un momento de la temporada que una victoria realmente vendría muy bien, y también analizando cuál es el rival y dónde se juega contra el West Ham de visitante. La verdad que una victoria vale mucho más que 3 puntos. Venimos de la victoria ante el Forest el domingo, West Ham mañana miércoles y ya el sábado de nuevo ante el Fulham. Como decíamos, la seguidilla que va a ser letal en estas 3 semanas, donde van a empezar ya a pesar un poco las piernas y los minutos a cada uno de los jugadores, pero el Tottenham tiene que salir con todo para llevarse los 3 puntos en este derby. Sí, un derby contra un rival que siempre se crece en estas citas, que lo juega como si fuera el partido más importante del año, la final de la Champions, y deja todo en cada una de las presentaciones, y por eso es un partido siempre tan complicado, ¿no? Porque a ver, es un rival que tiene las bases, que ya lo estaremos hablando, de lo que complica el sistema de Antonio Conte, y a su vez si le agregamos la parte del esfuerzo que suelen hacer en cada uno de los partidos, nos hace un rival muy difícil de poder vencer, sobre todo de visitante. Habrá que aprovechar su mala forma actual, habiendo ganado de suerte este último fin de semana en Villa Park, y poder seguir, como vos bien decías, construyendo en lo que es una tabla muy prometedora para el final de la campaña. Sí, totalmente va a ser un partido muy lindo para ver este miércoles, partido muy complicado, obviamente también que se va a estar jugando, como decíamos, este miércoles en el London Stadium desde las 15:45. Va a ser acá en Argentina, 19:45 en el Reino Unido. En imagen también van a estar viendo los horarios en los demás países por la quinta jornada ya de la Premier League, la primera jornada que no es en un fin de semana, sino que es entre semana, que ella tiene partidos el día de hoy martes, entre ellos el del Chelsea, por ejemplo, y tendrá mañana miércoles al Arsenal recibiendo al Aston Villa 15 minutos antes de que arranque nuestro partido. Al mismo horario también van a estar enfrentándose City y Forest en Etihad, y 15 minutos después de que arranque nuestro partido va a estar Liverpool recibiendo al Newcastle en Anfield, dejándole el cierre de la jornada al Manchester United, que va a estar visitando King Power Stadium para enfrentar al Leicester el jueves desde las 20 horas en horario inglés. Una jornada donde nuevamente tenemos que fijarnos en los mismos rivales en cuanto a la tabla, en los resultados del Arsenal, Manchester City y Brighton van a ser los más importantes quizás para esta jornada en sí. Brighton, que ocupa, al igual que City y nosotros, el segundo puesto, compartiéndolo con 10 puntos entre los tres, por detrás del Arsenal, obviamente, que está puntero con 4 de 4, 12 de 12. Leeds y Chelsea son los más próximos perseguidores a nuestra posición, con 7 puntos cada uno. Después Newcastle y Manchester United con 6, Liverpool con 5, y ahí en imagen también tendrán como para seguir viendo cómo continúa la tabla desde mitad de tabla para abajo, en un contexto de la temporada donde al momento vimos todos partidos, como decíamos, en fin de semana con el descanso correspondiente, pero ya vamos a comenzar a ver la acumulación de minutos, como por ejemplo en nuestro caso, unas 3 semanas donde vamos a tener 6 partidos, comenzando este miércoles 31 ante el West Ham, Fulham ya el sábado 3 con pocos días de descanso, Olympique de Marsella el miércoles que viene, el 7, ese sábado el 10 Manchester City, y la semana siguiente Sporting el martes en Lisboa y Leicester el sábado, para cerrar antes de la fecha FIFA que nos va a mantener inactivos hasta el 1 de octubre, cuando volvemos a la acción en un derby del norte de Londres contra el Arsenal en Emirates. Sin dudas que van a ser unas semanas complicadas para Tottenham y para todos aquellos que estén en competiciones europeas o simplemente con tantos partidos de Premier League, y es por eso que
como decíamos en la última previa, es importante poder sacar estos puntos y arrancar bien esta racha ahora que las piernas responden, porque no sabemos después cuando vayan avanzando los partidos cómo es que se van a sentir los jugadores. La verdad, sí sabemos y no van a responder de esta misma manera, por eso es importante ir por los 3 puntos en este momento, en este partido. Sí, y justamente hay que volver al punto principal que es, como vos decías, arranca una racha de partidos muy fuerte en donde queda un partido contra un West Ham que no viene de todo bien, un partido contra el Fulham que claramente no es de los favoritos para quedarse en esta Premier la temporada que viene y a su vez empieza la Champions. Entonces, venimos en este buen momento de tener 10 puntos, en lo que también podríamos decir que fue una victoria moral, ese empate contra el Chelsea por 2-2 en un partido que realmente desde el juego se dejó muchísimo que desear y donde se pudo obtener un resultado de todas maneras. Bueno, ahora es momento de capitalizar eso mismo en el London Stadium contra el West Ham, que lo decíamos en la intro, es un rival que tiene todos los elementos para complicarnos, porque justamente juegan el sistema, no solo, tienen el sistema de juego y tienen los intérpretes para negar lo que Antonio Conte quiere que se haga justamente en el campo. Es el que mejor puede aprovechar también nuestras debilidades, que son justamente los centros y los goles de lo que sería el juego aéreo. Entonces, ahí es donde realmente vemos un partido que si West Ham llega a jugar a ese 200% que mencionamos al principio, es donde se puede complicar muchísimo y donde Bizuma va a tener que ser fundamental en la parte de la creación, ¿no? Teniendo ellos a jugadores como Suse, como Rice, que realmente hacen el músculo y te complican todos los circuitos del mediocampo. Y hablando de esto también, es un derbi. Claramente va a haber emociones exaltadas por momentos. Cada uno de estos jugadores juega este partido con un picante especial. Y ahí es donde va Antonio Conte también que medir, o en cierto sentido, los jugadores y el nivel de emoción con el que juegan, porque perder la cabeza en cualquiera de los momentos te puede dejar con uno menos y podés hablar de una derrota muy costosa estando en un momento muy a favor para el club. Entonces es un partido que hay que jugar con emoción, pero sin perder la cabeza, un partido en el que hay que capitalizar las situaciones y tratar de, si se quiere, dormirlos, ¿no? Que no arranquen del todo bien, poder intentar de alguna manera tomar el control desde el inicio, porque justamente esa es su peor arma. Cuando vos arrancás ganando y tienen que salir a jugar, ahí es donde ellos salen perdiendo. Para hacer eso, realmente los jugadores van a tener que salir completamente enfocados del minuto uno para tratar de capitalizar cualquier oportunidad que haya en los primeros 20-25 minutos para poder hacer la diferencia en lo que quede del partido. Sí, totalmente. En definitiva, como decías, es un rival que siempre le ha hecho las cosas complicadas a Tottenham y es una cancha que últimamente se le volvió complicada también al equipo del norte de Londres. La última victoria en el London Stadium fue en noviembre de 2019, el 3-2 en el debut de Mourinho, un partido que se había arrancado muy bien. Se terminó casi rezando al final del partido para que eso sea una victoria. Un West Ham que siempre fue el rival del Tottenham de barrio, si se quiere decir, de Londres, siempre estuvo ese derby, pero que crece mucho más desde el principio de la década pasada, desde el principio de los 2010, básicamente por el descenso del Millwall, que es el rival principal del West Ham, una rivalidad caracterizada por un West Ham que detesta a Tottenham, pero que del lado de Tottenham siempre se habló de una cierta indiferencia por parte de los del norte de Londres hacia los del este, obviamente con Tottenham identificando como sus rivales a Arsenal sobre todo y Chelsea también. Diría personalmente que ha crecido bastante esta rivalidad, como decíamos, básicamente
porque el West Ham es un equipo que le ha hecho las cosas muy complicadas a Tottenham en estos últimos años, en estas últimas temporadas, y también porque continúa ese espíritu en el hincha del West Ham de que básicamente lo describía muy bien Mark Noble hace unos años: el peor partido que podés perder jugando para el West Ham es perder contra el Tottenham, y es siempre el rival al que más quieren vencer, también junto al Chelsea, que van a estar enfrentando este sábado, pero el equipo de David Moyes es un equipo que, si vamos a lo que es más la estricta actualidad, arrancó muy mal esta temporada con 0 de 9 puntos en los primeros 3 partidos, y que venía también de una floja pretemporada donde solo le pudo ganar al Servette de Suecia y al Ipswich Town, habiendo empatado contra Boreham, Reading, Luton y Lens, y también habiendo sido derrotado por 3-1 ante Rangers. Como decíamos, el comienzo de la Premier League tampoco fue bueno. Es más, fue pésimo, con una derrota en el debut ante Manchester City por 2-0 en el London Stadium, con 2 goles de Haaland, derrota con el Nottingham Forest en The City Ground con gol de Taiwo Awonishi, en un partido donde, es verdad, jugó también un poco la mala fortuna para el equipo de David Moyes, que tuvo un gol anulado, que tuvo también un travesaño y una pelota que baja justo en la línea de un tiro de Fornals, y después un penal errado también por Declan Rice. Después la tercera derrota y la última al momento ante Brighton en el London Stadium, con goles de McAllister de penal y Leandro Trossard también para completar ese 2-0, para que en las primeras 3 jornadas el West Ham registre 5 goles recibidos, 0 a favor y 3 derrotas, 0 de 9 puntos, como decíamos antes. Este último domingo visitaron Villa Park y pudieron sacar sus primeros 3 puntos en esta Premier League, en un partido que iba a empezar ganando el Aston Villa con un gol de cabeza de Konsa, pero que iba a ser anulado porque la pelota en la trayectoria de ese córner sale del campo de juego y obviamente termina siendo un saque de arco finalmente para el West Ham. Después, ya en el minuto 74, en un partido que no tuvo mucho, si repasamos las estadísticas, vemos un 42% de posición para el West Ham, que tuvo 7 tiros en total, 2 al arco, y por la contracara Aston Villa, que tuvo 9 en total y 3 al arco. Rice abre para la izquierda con Fornals, que tiene un espacio y prueba al arco, con la fortuna que la pelota se desvía levemente en la espalda de Konsa y termina elevándose y cayendo justo entre la posición de Dibu Martínez y el travesaño, así convirtiendo el 1-0 definitivo de ese partido, que fue el primer gol de la temporada del West Ham, la primera victoria de la temporada del West Ham, también acompañada por la primera valla invicta en esta Premier League ante un rival como el Aston Villa de Steven Gerrard, que también arrancó muy mal la temporada con 3 puntos nada más al momento, igualando la puntuación del West Ham, habiendo ganado 2-1 contra el Everton y después 3 derrotas: 2-0 contra el Bournemouth, 1-3 contra el Palace y 0-1, como decíamos recién, ante el West Ham. Después, aparte de hablar de esta actualidad del West Ham, también tenemos que hablar de algo que sigue siendo actual dentro de todo. Es más, es la última noticia que se tiene de West Ham. Fue el partido el domingo y este lunes presentaron a Lucas Paquetá desde el Olympique de Lyon, que llega por 43 millones de euros fijos más otros 17 en variables, un contrato por 5 años hasta junio de 2027, metiéndose en los fichajes de este mercado del West Ham. El que sigue en la lista es Gianluca Scamacca, que ya fue titular este último domingo por primera vez en Premier League. Lo pagaron 36 millones de euros al Sassuolo, más 6 en variables y también un 10% de una futura venta por un delantero de 1,95 y 23 años. El italiano también está Nayef Aguerd entre las incorporaciones para el West Ham, que quizás lo recuerdan, algunos hemos hablado de él en una previa año pasado, a estas alturas de año también en el debut de Conference League, que llega desde el Stade de Rennes, el jugador marroquí de 26 años, defensor, por el cual pagaron 30 millones de euros más variables. También interesante contratación la de Maxwell Cornet, que llega también por 17 millones y medio de libras, la estrella del descendido Burnley, 25 años para él. Y otra incorporación un poco rara, quizás esta: 13 millones de libras más otros 2 en variables por Emerson Palmieri, que llega desde el Chelsea, fue también titular este último fin de semana, el ítalo brasileño de 28 años. También agregar el fichaje de Thilo Kehrer desde el PSG por alrededor
de 10 millones de libras, el defensor alemán de 25 años que fue titular en estos últimos dos partidos ante Brighton y Aston Villa. Y por último, además de haber efectuado también la compra de Alphonse Areola, finalmente por 12 millones de euros ficharon a un centrocampista del ascenso inglés desde el Swansea a sus 23 años. Flynn Downs es el jugador que llega por 9 millones de libras, más variables que pueden llegar a los 14 millones, después de haber estado 4 temporadas en el Ipswich, entre Championship y League One, tuvo esta última en Swansea, donde empezó a destacar un poco más. Después de esto, como último ya del mercado de fichajes, destacar las ventas de Issa Diop al Fulham, que fue la única por 15 millones de libras. Después no hubo más ventas, pero sí hubo salidas porque se fueron libres Yarmolenko y Ryan Fredericks, a préstamo Artur Masuaku y Nikola Vlasic, además también de destacar que no está más Mark Noble, ya retirado, pero bueno, ya cambiando de tema y yendo sí un poco más a lo que nos interesa en esta previa para este partido. Un West Ham que viene también producto de cómo fueron los últimos rendimientos, cambiando bastante, no solo en cuanto a nombres, sino también en cuanto a sistemas. Arrancó con un 4-2-3-1 contra el City, con el equipo y los nombres habituales que ya veníamos viendo y conocíamos ya desde la temporada pasada. Intentó contra el Forest con Fornals, un poco más de mediocampista, con un 4-3-3, pero un sistema bastante similar, nombres también bastante similares. Y después contra el Brighton volvió al 4-2-3-1 también, muy parecido a los otros partidos. Cuando cambió Moyes fue en este último fin de semana, después también de haber tenido los playoffs de Conference League, donde utilizó bastante de los titulares y son 2 partidos en 3 semanas que molestan bastante. Optó en este último partido ante el Villa por algo más parecido a lo que esperamos ver el día de mañana, un 3-5-2 con Fabianski en el arco, línea de tres con Kerer, Zuma y Creswell. Después Ben Johnson y Emerson Palmieri por los carriles, Fornals, Rice, Susek en el medio y Scamacca Bowen arriba, en un esquema que podría ser el adecuado para enfrentar al Tottenham, eso sí, con algunos cambios en cuanto a nombres, por un tema de jerarquía básicamente, pero el sistema puede ser algo bastante parecido. Repasar la lesión de Aguerd, Ben Johnson, que salió con una molestia a los 30 minutos del partido este domingo, y Creswell, que terminó con otra molestia también, pero pudo terminar el encuentro. El West Ham iría también pensando un poco, como hablábamos antes, en el derby ante el Chelsea del sábado, con Fabianski en el arco, Suma por derecha con Kerer y Ogbonna repartiéndose el centro de la defensa y el sector izquierdo. Kufal y Emerson serían los carriles ante la baja de Ben Johnson. Mismo mediocampo que en este último partido con Ray Susek y Fornals, y arriba Bowen y Mijail Antonio, con dos atacantes de distinto estilo. Son atacantes muy distintos, pero ambos de mucha jerarquía y son esa referencia ofensiva que pueden complicar tanto a Davinson Sánchez como a Cuti Romero, quizás si es que llega a estar, y también a Dyer y Ben Davis. Por el otro lado, justamente hablando de Tottenham, repasar primero rápido las noticias de estos últimos días, que son bastantes y seguro vamos a tener otras más en el transcurso de las próximas horas porque ya son los últimos momentos de este mercado. Básicamente repasar rápidamente Reguilón, que se va cedido al Atlético de Madrid sin ninguna opción de compra ni nada. Wings, que todo indica que se va a la Sampdoria, excepto que pase algo raro. Estuvo hablando Gattuso, técnico del Valencia, sobre un caso de Bryan Gil que está 99% hecho. Solo falta que el Tottenham consiga su reemplazo para que lo deje ir a préstamo al jugador a Valencia. Justamente hablando de este reemplazo de Bryan Gil, se habló de Daniel James, por ejemplo, como una opción para reemplazarlo. Sería una cesión con opción, para la redundancia, de compra por el galés. Yannick Carrasco es otro de los que sonó, pero este sí un poco más improbable, básicamente porque el Atlético de Madrid no lo quiere soltar y la cláusula es de 60 millones. La intención del jugador está, al igual que como pasa con Malinowski, que se habla de que sueña con jugar en el Tottenham, pero el club, la Atalanta, también está negado a venderlo. Lo mismo pasa con el Tottenham en cuanto a Højbjerg, que lo considera intocable a pesar de los rumores que surgieron del Real Madrid, despachados por Fabrizio Romano, que los denegó. Y también destacar en cuanto a Tanganga, que pareciera todo finalmente que se va a quedar en el plantel de Tottenham. Después, algo que estuvo hablando Antonio Conte en su última conferencia de prensa sobre Harry Kane y el deseo de todos, que se quede y que firme
un nuevo contrato y también otra cita que nos dejó en esta última conferencia de prensa hablando sobre perseguir a los rivales más grandes de esta Premier League, Manchester City, Liverpool y compañía, que se necesitan dos mercados de fichajes todavía para alcanzarlos, para tenerlo en mente. Después también habló de Cuti Romero y Oliver Skip, que volvieron a los entrenamientos el día lunes. No fue lo mismo para Lucas Moura con su tendinitis, con una inflamación en un tendón que no va a estar volviendo por los próximos días, y Brian Hill, que recién en un par de días va a estar volviendo a entrenarse. También baja sensible la de Bentancur, que tuvo que salir ante el Forest en los últimos minutos del partido por un golpe en la cabeza, y pareciera ser que es baja para este partido, para un Tottenham que no solo tendremos que armarlo pensando en estas bajas, si llegan o no jugadores como Cuti y Skip, y también si vale arriesgarlos en este tipo de partidos, teniendo en cuenta que volvemos a jugar el sábado, y lo mismo repensarlo en cada posición, pensar si Perisic y Sessegnon no tendrían que empezar a rotar ya o pueden ya empezar a rotar el sábado. Cada posición es un tema para este Tottenham que va a tener que repensarse partido tras partido cuántos minutos le da a cada jugador. Y ahí es justamente donde entramos en lo que sería hablar de los rivales, ¿no? En este derbi va a tener que poner el mismo equipo que puso este fin de semana, cambiando solamente a Bentancur por Bisuma, que son los jugadores más listos para poder rendir. Es decir, Lloris en el arco, Emerson y Perisic de carrileros, después Davinson, Dyer y Ben Davis, con Bissouma, Højbjerg en el medio, Kulusevski, Kane y Son, al cual, como decía Mati, lo bancó bastante Conte en la conferencia de prensa. Y ahí es donde después sí tendrá que hacer cambios en lo que es el segundo tiempo, ¿no? Para dar aire, que es lo que tanto venimos hablando, pero va a tener que jugarse con todo lo que tiene disponible en un derby, que como decimos, cada uno de los dos va a jugar al máximo y va a ser un partido de muchísima intensidad, para después sí ya pensar en todos los cambios que tendrá que hacer en un partido contra el Fulham, que va a ser una gran prueba para todos los suplentes, y ya lo hablaremos en esa previa en particular. Y para ir cerrando lo que sería el hacer como una conclusión final, creo que vamos a ver un partido en donde va a ganar la emoción por momentos. Vamos a ver montañas rusas de emociones, donde va a haber quizás 10-15 minutos completamente gobernados por un equipo, 10-15 minutos gobernados por otro, y donde lo importante va a ser cómo se capitalizan esos momentos y cómo eh, cada uno de los jugadores realmente toma una posición madura de no irse al partido, ¿no? Ahí creo que es donde van a tener que utilizar toda su experiencia y toda su frescura, si se quiere, y Antonio Conte va a tener que comandarlos para que puedan, eh, puedan tener un rendimiento como tuvieron contra el Southampton, ¿no? Que Southampton tampoco era un rival que venía bien, que esperábamos que era mejor. Empezó ganando, pero después pudieron no solamente salir a flote, sino comandar al resto del partido. Bueno, necesitamos ver a ese Tottenham después de un par de partidos en donde ha tenido mejores resultados que lo que se ha visto en la cancha. Sí, totalmente. Se podría decir que ha tenido mejores resultados que rendimientos desde lo futbolístico, porque en realidad es valioso lo que se ha visto también en la cancha en cuanto al carácter. Más que nada, un equipo que lo vimos en este último partido, un partido ante el Forest que brilló más por lo que fue ese sentimiento de quizás del cuadro local, de al haber sido empujado por su gente también, en un partido donde no brilló por sus virtudes tácticas, sino también un poco más, como decías antes, por el temperamento que se llevó el partido adelante. Fueron más momentos actitudinales los que hicieron que los equipos lleven adelante ese partido, y fue el carácter más que nada lo que hizo que el Tottenham se lleve los 3 puntos de City Ground. No fueron las virtudes tácticas, porque si hubiese sido por lo táctico, el Tottenham lo desarrolló bastante bien, pero no lo terminó aprovechando ni en las contras ni en esas jugadas que podía generar desde el medio. Pero después, como decías, un Tottenham que yo
por mi parte, confío en un equipo que desde el carácter, como decía, pueda demostrar lo que demostró en estos últimos 3 partidos, aunque no le salgan las cosas desde lo táctico, que esperemos que también le pueda salir, puede hacer cara ante un partido que no le salga del todo bien, ante una hinchada visitante, ante un elenco visitante completo que le haga cara y le haga fuerza desde las gradas, desde el campo de juego, desde afuera del campo de juego también y desde todas las situaciones que uno quiera analizar, pero un Tottenham que obviamente, además de hacerse fuerte en este aspecto, se tiene que hacer fuerte desde el aspecto futbolístico, que es lo que mejor queremos ver a este equipo, que lo desarrolló bastante bien, como decíamos, este último fin de semana, no así ante Wolves y ante Chelsea. La mejor versión, como dijiste, fue ante Southampton y esperemos que pueda volver más cercano a esa versión ante Southampton este miércoles porque puede hacerlo. El West Ham no es un rival que esté en alto vuelo, ni mucho menos, ni que esté en levantada. Fue una victoria fortuita, como decíamos antes, si se quiere decir, la de este último domingo y el Tottenham tiene con qué para llevarse los 3 puntos en el London Stadium. Así que muchísimas gracias a todos. Ya estamos cerrando esta previa por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Déjennos en los comentarios si es que les ha gustado, qué esperan también para este partido. Obviamente nos pueden dejar un like también, pueden suscribirse que nos ayudan un montón para el crecimiento del canal y nos pueden seguir también en nuestras redes Spurs-BSAS que les vamos a estar avisando sobre directos post partido y sobre cada uno de los videos, cuándo van a estar saliendo y demás, así que estén atentos ahí y Spurs.análisis ya para saber sobre todos los rumores, sobre toda la información del Tottenham en las previas de los partidos y demás, así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Chau, chau. Adiós.